buenas. Volvemos en Hablemos de X. Estamos en el segundo capítulo. Parece mentira, ¿no, Quique? Pues sí, la verdad que teníamos pensado hacerlo semanalmente. Se nos ha escapado un poquito el tiempo, pero porque estuvimos leyendo los feedback y ya estamos aquí después de 2 semanitas. Sí, la verdad es que bastante ilusionado. Me ha hecho especial gracia, atención, curiosidad. Me ha despertado todo eso, todos los comentarios por parte de las personas. Todos además muy elegantes. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, y lo sorprendente para mí es que lo que ha llamado muchísimo la atención de los temas tratados fue precisamente el tema de los libros de autoayuda. Hemos recibido muchos feedback, como dices, me ha sorprendido. Vamos, yo estaba siguiendo las cifras del podcast y digo, ya está, yo ya he cumplido con el objetivo que tenía como reto, porque bueno, aunque no son muchas, para nosotros es más que suficiente, ¿no? A día de hoy creo que estamos en unas 75 escuchas. Ajá. Con una participación de 13 comentarios. Está bastante. Estoy hablando en iVoox. Sí, en iVoox. Porque sé que también en Gmail, en hablaconx@gmail.com, hemos recibido algún email muy interesante. Exacto. De hecho, las principales comunicaciones nos han venido a raíz del correo electrónico. Agradecidos. Lo que sí estaría bastante bien, precisamente para fomentar el que todos podamos charlar, es que estos comentarios, si se pueden hacer en plataformas vía Facebook, por ejemplo, donde todos pueden ver los comentarios de todos y de esta manera generarse el debate, pues estaría todavía mejor. Pero bueno, que cada uno siga haciéndolo como más cómodo se sienta, porque nosotros, del batiburrillo de comentarios que vayamos obteniendo, haremos resúmenes y cogeremos aquellos más representativos de cada una de las posturas. Así que no sé exactamente si estaría bueno empezar por comentar alguno de este feedback que nos daban las personas, Quique. Me parece perfecto. Lo que sí, ya que hemos hablado de las redes sociales, ¿por qué no recuerdas la página de Facebook que tenemos? Exacto, Facebook es Habla con X, no hemos innovado mucho. Ahí tenemos una humilde página también donde podéis me gustearla como si no existiera un mañana y podéis comentar todo lo que deseéis. También tenemos un Twitter que es @hablemosdex, ¿vale? Ahí publicaremos los enlaces también sobre los programas que hayamos grabado. Y, ¿por qué no? Pues recibir feedback de temas que queráis tratar o temas que se nos han quedado cortos en el programa, seguir tratándolos, ¿por qué no? Efectivamente. Hay una cosilla más, que tenemos también el programa colgado en YouTube. Por si alguna persona tiene algún tipo de conflicto por la conexión o por lo que sea, puede ir a YouTube, encontrar Habla con X y a partir de ahí escuchar los programas que iremos colgándolos también periódicamente. Muy bien, pues vamos a comentar esos feedbacks que hemos recibido, ¿no? Vamos a entrar en materia. A ver, hemos recibido sobre todo un feedback de Marisa. A mí me ha encantado, porque se ve que ha dedicado el tiempo en expresar lo que quería aportarnos. Vamos, es un email bastante extenso. Y bueno, básicamente nos recomienda que a lo mejor abordemos en más profundidad los temas, ¿no? Que creemos a lo mejor un poquito más de debate, porque sí que es verdad que queríamos tratar muchos temas y no queríamos hacer un programa muy extenso por no aburrirnos, o por no aburriros, ¿no? Porque podríamos estar hablando aquí sin límite. Entonces, bueno, muchas gracias por ese feedback. Vamos a intentar que en este programa llegar a lo más profundo del tema que queremos tratar. Sí que nos hemos preparado un tema, ¿vale? Porque de esa forma podríamos ahondar mucho más, ¿no? Pero aún así seguimos con la temática de no prepararnos algunos otros para tener esa espontaneidad. Exacto. Una cosa es que tú sepas de qué vas a hablar. Uh-huh. De hecho, hoy vamos a tocar 4 puntos bastante interesantes. Los 2 primeros, ¿cuáles serían, Quique? Pues vamos a recordar el tema del libro de autoayuda, que hubo bastante controversia del último programa. Vamos a hablar también del tema de la medicalización. Exacto. Tocaremos suicidio. El suicidio, también. Un tema muy importante también enlazado con lo que hablamos en el anterior programa. Y no sé si tienes alguna sorpresita más, Dani, para mí y para nosotros. Yo, seguro que el que se guarda las sorpresas eres tú. Bueno, ¿tú querías comentar alguno de los feedbacks que hemos recibido? Sí, uno de ellos nos llegaba desde Argentina precisamente.
Gaby nos comentaba que bueno, la problemática que ella ve añadida a los libros de autoayuda es que no solamente tú te tienes que gestionar el problema, sino que lo haces en absoluta soledad. No tienes el apoyo de ninguna persona que esté aguantando todo este proceso contigo, este proceso emocional. Ese sería uno de ellos. Aprovecho, de ese palo hemos recibido varios, ¿no? Y también aprovecho para hacer uno que me ha gustado especialmente. Había una compañera, Rocío, que comentaba, bueno, la importancia que ha tenido para su vida los libros de autoayuda. Concretamente, cada vez que ella terminaba una relación, no sabía muy bien cómo gestionar el fin de la relación e intentar desconectar de la persona con la que acababa de terminar, y siempre acude a libros de Walter Riso. Aprovecho para decir que Walter Riso es nacido en Italia, es argentino y es un psicólogo clínico. Precisamente se licenció en Colombia, ¿no? Entonces es una persona que se ha especializado en terapia cognitiva y ha conseguido la maestría de bioética. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que bueno, que sí, que obviamente los libros de autoayuda ayudan, pero claro, si los escribe alguien, en este caso, como Walter Riso. Claro, de hecho recuerdo que te hice una pregunta en el programa anterior de qué tipo de perfiles eran los que hacían esos libros de autoayuda, ¿no? Exacto. Por saber, porque realmente, claro, no estamos criticando la autoayuda en sí. Exacto. Sino que deberíamos preocuparnos como consumidores de ese tipo de libros de saber de dónde vienen. Efectivamente, saber qué consumimos exactamente, ¿no? Yo creo que a día de hoy, de la misma forma que tenemos relativas preocupaciones, digo relativas porque no está demasiado expandido, acerca de la alimentación, que productos alimentarios llevan gluten, que no, etcétera. Ya empezamos a preocuparnos y empezamos a ver la reacción de las diversas plataformas que nos venden productos alimentarios, pues vamos a hacerlo también con las cosas que leemos. Sería interesante, cosas que escuchamos, de todo en general. Pues muchas gracias, Rocío, por ese comentario, porque es verdad que si nos quedamos cortos en un tema, preferimos que nos lo digáis y sobre todo dándonos un consejo e información importante, ¿no? Como es este autor. Exacto. En definitiva, bueno, cuando nosotros buscamos un tema, lo comentaba antes Quique, lo exponemos. Sí que es cierto que a lo mejor no ahondamos como para hacer un monográfico, pero la gracia de todo esto es que el monográfico lo hacemos entre todos. Y como decía antes, sí que sabemos los temas que vamos a tratar, pero yo no sé por dónde me va a salir Quique. Él me dice, bueno, yo me voy a preparar este tema, pero no sé por dónde va a salir. Entonces ahí está la improvisación y nos negamos además de cambiar cualquier tipo de aspecto relativo a que hemos pronunciado mal una palabra o cosas por el estilo, porque no tiene sentido. Bueno, Quique, ¿qué decía? ¿Decía algo más Marisa o pasamos ya a otra cosita? No sé si lo he comentado anteriormente. Quería que entrásemos más en debate, ¿no? Nos comentaba que a lo mejor en esos temas que habíamos tratado parecía que estábamos muy de acuerdo y no dábamos pie a dar unas ideas más contrarias. Ajá. Yo le he contestado, ¿no? Es verdad que puede ser que tengamos que buscar temas donde tengamos una visión más diferente, pero que al fin y al cabo coincidimos mucho en nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces a lo mejor ahí deberíamos modificar alguna cosita, pero... Bueno, de todas maneras yo lo veo de la siguiente forma. Cada uno se expresa como es. Si hay coincidencia con respecto a los temas, que la haya. Que no la hay, pues que no la haya. En definitiva, si modificamos nuestra propia conducta, quizá estamos perdiendo autenticidad. Aún así, muchas gracias por los comentarios y vamos a intentar mejorar en base a todo lo que nos comentáis. Bueno, Dani, pues si te parece, entramos un poquito en faena. Entramos en faena. Empezamos con el tema de suicidios. Empecemos con el tema de suicidio, si te parece. Muy bien. A ver, el suicidio es algo muy alarmante. Vamos a definir exactamente qué considera la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como suicidio. En 1986 lo definió como un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto sabiendo o esperando su resultado letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. Es decir, en otras palabras, quitarse la vida. Datos muy aplastantes. Epidemiología. El suicidio se sitúa entre las 15 primeras causas de muerte en el mundo. Si nos ceñimos un poquito al marco europeo, diremos que el suicidio es la 10ª causa de muerte. Si apretamos un poquito más la tuerca y vamos arañando, el suicidio en España desde 2008 es la primera causa de muerte no natural. Madre mía. Es muy abrumador todos estos datos. Además, hay diferenciaciones en función de si eres hombre
o mujer. Los hombres son los que, además de la ideación suicida, perdón, que es cuando tú estás ya pensando seriamente el tema de suicidarte, son los que realmente lo consuman. Sin embargo, las mujeres suelen quedarse más en un estadio de no consumo. O sea, no quiere decir que no se suiciden, pero son más de idearlo o de hacer intentonas del mismo. ¿De acuerdo? En Europa mueren al año 58.000 personas por suicidio, 7.000 más que por accidente de tráfico. A mí este es el tema que más me ha alarmado, porque tenemos el accidente de tráfico como la premisa máxima de muerte no natural, sin embargo es el suicidio lo que está despuntando. Si nos ceñimos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España se suicidan 9 personas al día, siendo el suicidio en varones del 78,09%, más del triple que en las mujeres, que es del 21,9%. Además, si seguimos buscando un poco más, Asturias y Galicia encabezan las listas de suicidas. Por otra parte, Madrid y Melilla son las personas que menos se suicidan. En definitiva, a mí lo que más me impacta de todos estos datos es que el suicidio no se hable de él. Sabemos que las personas se suicidan, pero no sabemos estos datos tan abrumadores. Y lo que más me extraña es por qué no hay determinadas campañas. Luego analizaremos un poquito más el por qué puede que haya campañas o puede que no existan. Pero es, no sé, muy perturbador. Hay una autopsia psicológica donde se sacan todos los datos relativos al suicidio. Te voy a explicar exactamente qué es autopsia psicológica. Verás, la autopsia psicológica es un estudio post-mortem para averiguar los motivos que llevó a una persona a acabar con su vida. Se aplican entrevistas muy estructuradas a las personas del entorno del fallecido, porque necesitamos o necesita la clínica saber qué es lo que ha llevado a esa persona a quitarse la vida. Entonces, pues te entrevistas con familiares, compañeros del trabajo, vecinos, etcétera, personas del entorno. ¿Para qué? Para hacer una reconstrucción social de la persona fallecida. Es decir, si se han obtenido datos de que esta persona en algún momento mencionara el hecho de que quería quitarse la vida, si se le veía especialmente triste, si tenía algún tipo de patología mental, etcétera. De todas estas autopsias psicológicas que se hacen relativas al suicidio, los datos que se arroja es que alrededor del 95% de las personas que consuman el suicidio tienen trastornos mentales. Es decir, lo que más despunta principalmente es la depresión. El siguiente apunte es el abuso de sustancias y otro tipo de trastornos psicóticos y de la personalidad. Dato importante, ¿por qué? Pues porque quizás la manera de prevenir, y luego se irá viendo un poquito más, todo esto sería teniendo a las personas en un momento que están de auténtica necesidad. No sé qué te van pareciendo estos datos. Me parecen cifras brutales. Brutales, brutales. O sea, ahora que lo comentas, estaba pensando qué es, cuál es el motivo que puede llevar a una persona a suicidarse. Pues mira, el motivo es, si analizamos la psicología conductual, sería la indefensión aprendida. Te explico qué es la indefensión aprendida. Es cuando ya uno piensa que haga lo que haga, da igual, porque el resultado va a ser negativo. Es decir, es como si tú ya no tuvieras potestad dentro de tu propia vida para cambiarla o modificarla. Cuando uno llega a ese punto en el que da igual lo que hagas o lo que digas porque el resultado no va a ser lo que tú deseas, es la puerta que te lleva al suicidio. Vale, son muchas cifras, mucha teoría, pero vamos a bajarnos a la tierra. Sí. Vamos a pensar una persona de a pie, una persona que tiene sus problemas diarios, a lo mejor está en paro, no tiene cómo pagar la factura. ¿Qué le lleva a plantearse, en vez de buscar una solución, quitarse la vida? Es un cúmulo de cosas. A ver, por ejemplo, que una persona esté en situación de desempleo, como apuntabas, no significa de que tú te vayas a quitar la vida. Es decir, el suicida suele tener una vida en la que determinados ámbitos de la misma está perjudicado. Es decir, es el sumatorio de muchas variables. Es decir, imagínate que eres una persona, bueno, pues que estás pasando por un proceso depresivo, que no toda persona que tenga depresión va a acabar en suicidio, cuidado, pero estás pasando por un momento depresivo, paralelamente
tienes problemas financieros, paralelamente, imagínate, ¿no? Te ha dejado tu pareja, pues porque cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, por decírtelo de alguna manera. Es decir, un cúmulo de cosas que te lleva precisamente ya a una manera de pensar que no es sana. Es todo eso lo que puede llevar a una persona al suicidio. Es más, podríamos afinar un poquito más los datos. ¿Habría algún tipo de carga genética que provocara que las personas se suicidaran con más probabilidad que otras? Pues sí y no. Te explico. Cuando hablamos de genética, estamos hablando de vulnerabilidad y no de expresión. Para toda patología mental hay unos genes muy concretos implicados. Sin embargo, no significa de que si tú tienes un gen que te puede llevar, en este caso al suicidio, significa que te vayas a suicidar. Es decir, tú puedes tener unas probabilidades más altas de caer en eso o no, pero va a depender muy mucho de tu autoconcepto como individuo. Es decir, si tú tienes una personalidad fuerte, te has construido como una persona que tiene sus cosas muy claras, tienes tu vida muy bien cimentada, es más difícil que te ocurra. ¿Por qué? Porque la manera de afrontar los problemas va a ser absolutamente distinta. Por lo tanto, ya te digo, ni la genética es determinante, pero sí es un factor más que a lo mejor podríamos tener en cuenta. No sé si estoy sabiendo explicar o responderte a lo que me preguntabas. Sí, más o menos me está quedando claro. Estaba mirando ahora aquí en internet, Sí. eh, pues, buscando causas, ¿no? Y me ha dado por mirar los países más felices, los que Ujú. tienen un índice de felicidad mayor. Me ha chocado que también son los países con más suicidios. Joder, eso sí que no lo esperaba yo. Estaba mirándole, he mirado en dos o tres páginas y me ha resultado curioso porque digamos, a ver, ¿suicidarte viene porque eres infeliz o no? También te iba a preguntar, pero ya me ha respondido. ¿Estamos predestinados por genética a ser propensos al suicidio? Es que es un tema que me choca un montón, me choca muchísimo. Sí, mira, con respecto, apuntando los factores, enlazando con lo que tú decías, los factores, y te lo voy a decir por ese orden, que son indicativos de suicidio, son trastornos mentales, problemas de pareja, crisis económica, salud física, problemas en el trabajo, problemas financieros, en ese orden. Por porcentajes, el trastorno mental el que sigue ganando. ¿Vale? Pero lo que sí es sorprendente que en un país que supuestamente es muy feliz, pasen estas cosas, pero para que veas que esto viene a decir de que el suicidio es un compendio de cosas. Tú puedes vivir en un país muy feliz, sin embargo, si hay otra serie de problemas que no van vinculados a eso, pues obviamente te puede derivar en el tema del suicidio. Muy bien. Comentabas que no se había hecho campaña con respecto al tema del suicidio y a mí me sonaba que sí. No sé en qué año, recuerdo que era pequeño, pero he estado mirando también por aquí por internet y hay una página donde puedes informarte y un teléfono de ayuda, ¿vale? Se llama telefonodelaesperanza.org y ahí tienes toda la información pues sobre este tipo de dudas. Estaba mirando por encima, pues esto es todo en directo, no he podido preparar nada. Y, y bueno, está bastante bien, porque realmente te hace preguntas de por qué quieres quitarte la vida y por qué no deberías quitarte la vida. Sí, el suicida lo que hay que hacer es, o la persona que está planteándose el suicidarse, lo que hay que escucharlo, ¿no? No hay que decirle, anda, no digas tonterías. Cuando alguien dice, imagínate, me voy a quitar la vida, no decirle, no digas tonterías, sino ahondar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Yo, cuando me refiero a lo de campaña aquí, es que, por ejemplo, si tú haces una comparativa con tráfico, la Dirección General de Tráfico Sí. anualmente nos va a poner unas cuñas tanto a nivel radiofónico como tú vas a ver campañas televisivas donde intenta la concienciación. Yo voy más por ese sentido. Obviamente hay toda una red de personas que si necesitan ayuda o si tú te acercas a un centro de salud diciendo que tienes un problema y que te está pasando eso por la cabeza, pues evidentemente se van a producir una serie de mecanismos en los cuales te ayuden. Yo iba más sobre todo a la concienciación social. No hay nada que cuente acerca del suicidio porque la información es confusa. Iba más en ese sentido, ¿vale? Vale. Una piedra que te lanzo. ¿Piensas que el suicidio es una conducta meramente humana?
No, y de hecho me suena que hay animales, bueno, el escorpión, ¿no? En el momento que ve su vida en peligro, se suicida, o sea, él mismo se quita la vida. Hay teorías con respecto al tema del escorpión. Algunos Ajá. dicen que se clava el aguijón cuando lo metes en un círculo de fuego, ¿no? Es una cosa que siempre se sabe. Otros piensan que simplemente es un mecanismo de reacción, ¿no? Por no quemarse la cola se termina pinchándose a sí mismo. Pero sí que es cierto que hay suicidio en animales y quizás sea el momento de comparar porque como tenemos una visión muy egocéntrica del mundo, Ujú. muy antropocentrista, a lo mejor estaría bien el ver el resto de las especies, porque observando al resto de animales comprendemos un poquito más lo que es nuestra conducta, ¿vale? Hay diversa literatura que recogen muertes de delfines que se niegan a respirar. Te explico, tú metes a un delfín en pleno hacinamiento, en una piscina con muchos más delfines, donde apenas se puede mover, Ajá. le privas de la libertad, lo que vienen siendo zoos y este tipo de cosas. Se han descrito casos donde ellos mismos se niegan a respirar y tú puedes decir, bueno, negarse a respirar, ¿eso cómo se hace? A ver, los cetáceos, perdón, son animales que controlan en todo momento el aire. Es decir, ellos deben controlarlo porque se sumergen durante X tiempo, luego vuelven a salir e incluso cuando están dormidos lo están controlando. No es como nosotros Ujú. que no tenemos por qué pensar en respirar y sin embargo seguimos respirando siempre. Ellos deben controlarlo. Es decir, presumiblemente un delfín, en este caso, sigan con el ejemplo, que decide no respirar, es porque conscientemente no quiere respirar y quiere acabar con su existencia. Porque las circunstancias que le rodean no son lo más adecuadas, ¿no? Entonces, esto para mí, de que dejes de respirar a propósito, es muy impactante, al igual que en otra serie de animales, como por ejemplo los perros, utilizan otros mecanismos, como por ejemplo dejar de comer y cosas por el estilo, ¿no? Lo que sí que me causa auténtico estupor es cómo otro animal puede hacer exactamente lo mismo que nosotros y que no es una conducta asociada al ser humano ni nada similar. No sé cómo lo ves, pero a mí me encanta, entiéndeme, en el sentido de decir, es impresionante la de cosas que tenemos alrededor que quizás no estamos observando. Me ha chocado lo de los perros, ¿eh? Lo de los O sea, perros es muy fuerte. el delfín tampoco sabía que podía controlar el mecanismo de respiración. Sí que lo tenía como un animal con bastante inteligencia, pero claro, o sea, ya estamos hablando de que no es algo racional el tema de suicidarte. Bueno, depende cómo queramos enfocarlo de racional. Es racional en tanto en cuanto que hay una estructura pensante ahí, ¿no? Que se está dando cuenta de que no está bien. En definitiva, yo creo que es algo más emocional. Es decir, hay un sentimiento de desesperanza, lo que comentábamos antes de indefensión aprendida, ¿no? O desesperanza aprendida. Tú estás ya en una situación que hagas lo que hagas, imagínate, estás en una super pecera donde tus días están contados allí, no estás en libertad, tienes que además hacer bailecitos para que los seres humanos se diviertan con tus bailes y cosas por el estilo, y decides quitarte la vida, básicamente. Entonces, claro, son síntomas muy parecidos a los del ser humano, es decir, ansiedad, pánico, aislamiento y ese pensamiento o esa sensación de que ya nada depende de uno y todo se escapa de nuestro control. Es absolutamente brutal. En fin, si quieres, para, para ir un poquito terminando, cerrando el tema del suicidio, ¿piensas que se puede solucionar? Pues lo veo complicado, lo veo bastante complicado porque ¿cómo controlas el estado de ánimo, la situación de cada miembro de la comunidad, ¿no? Sí que normalmente se procura que haya un bienestar social, que a la gente o sea, no le falte de nada para poder vivir, pero creo que es incontrolable porque también va a depender mucho del estado de ánimo con el que te levantes, o sea, por todo lo que me has comentado. A lo mejor hoy me levanto pensando que no merece la pena vivir porque el mundo es una mierda, porque vamos a dejarle a nuestros hijos un mundo contaminado, seco, donde solo va a haber sufrimiento. Pues a lo mejor me levanto un día fatal y no hay nada que me haga cambiar de opinión. No obstante, llevarías muchos previos días con esa sensación de desolación. No es un clic ni nada similar. Yo creo que sí que hay una manera de prevenirlo. De hecho, en Málaga hay un equipo pionero
en este sentido. Lo que debiéramos buscar es precisamente la concienciación de la que te hablaba. Es decir, el problema que un suicida o alguien que tiene ya la ideación suicida, es decir, que se está planteando quitar la vida, no lo dice por diversas razones. Primero, porque no se lo van a tomar en serio. Y segundo, pues porque le da vergüenza admitir determinadas circunstancias. Bueno, ¿cómo me acerco yo a mi pareja le digo esto? ¿O cómo me acerco al doctor de cabecera y le digo esto otro, ¿no? Ese es el principal problema. Si tú te pones a pensar fríamente, gracias a determinadas campañas, como por ejemplo todas las derivadas del maltrato de la mujer, el teléfono de ayuda del maltrato a la mujer es algo que lleva funcionando y que funciona bastante bien hace tiempo. Hay mucha campaña de sensibilización para ayudar a las mujeres ante situaciones relativas a lo que son la agresión, tanto mental como física, ¿no? Entonces, la concienciación ha llegado hasta tal punto de que se recogen frutos en ese sentido, ¿no? Entonces, las mujeres tienen claramente en la cabeza dónde deben acudir, a lo mejor cuáles son los primeros pasos o dónde deben llamar para que lo asesoren, ¿no? Entonces, si hubiera una buena concienciación en ese sentido, si se perdiera el miedo o el tabú al suicidio, porque el suicidio, imagínate, sobre todo en países que no son laicos. Nosotros, por ejemplo, España, nos podemos definir como un país laico, pero nuestra filosofía o nuestra cultura no deja de ser judeocristiana. Entonces, si rompemos determinados tabúes, a lo mejor sí que estamos más capacitados para hacerlo. También debiéramos concienciar a todo equipos de profesionales que tratan con personas para detectar este tipo de cosas e incluso a ti como familiar. La concienciación ayuda a poder observar este tipo de pautas y a partir de ahí preguntarle a la persona, sacarle información e intentar ayudarla. Yo creo que de esta manera, de la misma forma que tráfico consiguió reducir las muertes, la Dirección General de Tráfico, en mayor o menor medida, si se hicieran campañas, también se conseguiría. Es decir, en definitiva, somos seres sociales que funcionamos bien en sociedad, no en privación de nuestros congéneres. Por lo tanto, hay que dar a las personas un contexto, una manada. Sin ir más lejos, enlazando con el primer capítulo, ¿no? En definitiva, Quique, estar pendiente, ojo a visor y tener en cuenta que el suicidio es una responsabilidad social en la cual todos estamos implicados. Así es como lo veo yo. A ver, eso que comentabas de concienciación, quizás sí, has puesto ejemplos muy buenos, ¿no? Como el tema del maltrato de la mujer. También es mucha educación. No creo que solo sea concienciar a la gente de que esto no se hace por diversos motivos, es educarles y crearles en ese concepto de que una mujer no es inferior por el simple hecho de ser mujer o no debe quitarte la vida porque no eres quien para hacerlo, ¿no? También comentabas que hay ahora mismo una concienciación a través de anuncios. O sea, actualmente ya tenemos anuncios en televisión. No sé si ayer, antes de ayer lo vi, de que meten a la familia, ¿no? Este es el primo de Jorge, esta es la hermana de Jorge, y resulta que Jorge es un maltratador y todos somos culpables por no verlo. Exacto. Quizás algo bueno sería, como tú has dicho, quitar el tabú del suicidio, que creo que efectivamente hay un tabú, y educar a la gente en que hay cosas que te hacen vivir, en que tú eres una pieza clave en esta sociedad, pues de la forma que sea, y ahí a lo mejor está la solución. No la veo cercana, pero sí que... Pero es realizable, porque fíjate, si el 95% del suicidio va vinculado a patologías mentales, si la depresión se cura, estamos hablando, si la depresión es uno de los primeros factores además asociado al suicidio, si curamos la depresión, como consecuencia evitamos un suicidio, ¿no? Entonces, es concienciación. Vamos, yo lo veo de esa manera. En fin, ya si quieres podemos ir pasando de tema. El suicidio ahí lo dejamos. Simplemente recordar que aportamos datos que a nosotros como individuos nos llaman la atención y luego pues lo charlamos. Quien quiera opinar al respecto, por favor, no dude en hacerlo, como dijimos antes, a través de diversas plataformas como Twitter, Facebook o el correo hablaconx@gmail.com. Antes de cerrar el tema, tú sabes, bueno, yo también sé que tú lo eres, somos unos frikis de Cuarto Milenio y precisamente trataron en un programa sobre el bosque de los suicidas en Japón. Buenísimo, sí.
Sí, sí. Animo a todo el mundo a que le eche un vistazo porque es súper interesante. Es muy, muy interesante. Y bueno, si te parece, Dani, vamos a pasar con otro tema. Genial. Y creo que también querías proponerlo tú sobre el tema de la medicalización. Medicalización. Bueno, cuéntame un poquito más sobre esa palabreja. Bueno, la palabreja es una palabreja infernal, voy a decirlo así. Verás, la medicalización es un proceso mediante el cual pasamos a considerar enfermedad a hechos que antes no lo eran. ¿El por qué? Muy sencillo. Digamos que en el proceso de evolución de cualquier sociedad hay unos elementos básicos que tenemos que conseguir, como es acceso al agua potable, alimentos suficientes para una alimentación adecuada, etcétera. Después, el siguiente paso de nuestro desarrollo como colectivo es la atención de enfermedades de mayor incidencia, repercusión de la mortalidad, es decir, solucionar los problemas que tenemos serios para seguir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se han abarcado estas situaciones, que son situaciones inherentes de pura supervivencia, cuando ya tenemos comida, cuando ya tenemos bebida, cuando están resueltos nuestros principales problemas médicos, empezamos a considerar cuestiones médicas a situaciones que son ajenas del mismo. Y podemos poner cualquier tipo de ejemplo. Imagínate, la alopecia. De hecho, yo estoy calvo para aquel que no lo sepa, ¿de acuerdo? Entonces, la alopecia es considerada como una enfermedad, la menopausia como cualquier enfermedad, el intervencionismo en el parto de un niño es considerado como cualquier enfermedad. Esto es un suma y sigue brutal porque hay operaciones de estética, todo lo que tú quieras imaginarte y más. Si te parece, antes de comenzar exactamente lo que es a debatir acerca de la medicalización, sería menester hablar de la definición de salud que hace la OMS en 1946 acerca de, lo que es la salud, propiamente dicha. Okay. La considera como una forma utópica y subjetiva, como algo más que la ausencia de enfermedad, y la eleva al estado de bienestar absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Es una definición muy ambigua, porque es muy subjetivo el que tú te sientas bien o no. Luego, en esta tierra de nadie, que ha quedado así abierta, las puertas abiertas que dejó la OMS, contribuye para que el ámbito médico y las nuevas situaciones y los nuevos problemas inventados pues aparezcan con muchas ganas de crecer por todo lo que supone comercialmente. En definitiva, parece que una persona sana es solamente un enfermo sin identificar. ¿Cómo lo ves? Un enfermo sin identificar. Exacto. Muy buena. Exacto. Vale, o sea, por lo que me estás diciendo, lo que yo he entendido es que no hay una persona sana. No hay una persona sana, pero porque ya te digo, partimos de un estadio muy ambiguo, pero tampoco hay personas que estén malas por estar malas. Digamos que la intervención médica llega hasta tal punto que situaciones de la vida como el cansancio, la frustración, la infelicidad, es sometida a tratamiento farmacológico e incluso quirúrgico. Sin ir más lejos, el ejemplo de la calvicie. Sí. Si tú tienes un problema, bueno, pues te hacen microinjertos y cosas por el estilo para solucionar un problema que consideran de salud y no es un problema, en este caso, de salud, ¿no? Entonces, ya te digo, estamos en ese peligroso sistema en el que todo lo convertimos en objeto de consumo y la salud o el derecho a la salud no va a ser mucho menos, en este caso. Vale, entonces, hoy en día, un problema estético es un problema de salud. ¿Vale? Ciertamente. No soy calvo, realmente no quiero opinar de algo de lo que no sé, pero para mí creo que es un problema estético en este caso. También entiendo por la definición que me has dicho que podríamos incluir el envejecimiento. Totalmente. Como una enfermedad. Efectivamente, digamos las etapas evolutivas, estadios que tenemos, ¿no? Niñez, juventud, madurez, envejecimiento, son consideradas en sí mismas como pautas de enfermedades a solucionar. Y esta información me dice que la saca de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, saqué la Organización Mundial de la Salud, perdón, lo que es el concepto. Vale.
de salud. Sin embargo, los datos son muy curiosos, porque si te pones a investigar sobre medicalización, los datos no están, vayas a pensarte tú que es como los que llevamos hasta ahora, epidemiología, Sí. porcentajes. ¿Por qué? Porque son datos que no interesan. Es decir, aquí estamos hablando abiertamente, se empieza a hablar de que la industria farmacéutica y la medicina en general comienza a ver enfermedades, cosas que no lo son, porque hay dinero de por medio. Entonces, Hombre, negocio. exacto, cuantificar esos datos es complicado, pero sí que he tenido la gran fortuna de tropezarme con la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y Comunitaria, que es un grupo de médicos de atención primaria, es decir, médicos de cabecera, que están muy por la labor de contar determinadas circunstancias. Es un dato que ya tiene, son unos datos que tienen su tiempo, pero que no están para nada desfasados, porque lo que cuentan es la realidad que estamos viviendo. Yo te he contado, Dani, ahora que comentábamos el negocio de la medicina, que yo estuve trabajando en farmacia un tiempo. Ni idea. Pues en un breve periodo en el que estuve en paro, pues decidí dedicar mi tiempo a formarme. Sí, Y salió la oportunidad de hacer un curso de auxiliar de farmacia. ajá. Entonces, es verdad que hay mucho trabajo y me resultó relativamente fácil, nada más terminar el curso, meterme en una farmacia a trabajar. Y ahí descubrí, o me cambió el concepto de lo que es una farmacia. Yo, anteriormente a trabajar en ella, pensaba que era un sitio en el que se dispensaban las medicinas necesarias para estar bien, pero una vez que entré, vi que es un negocio más. Es una tienda de cosmética, es una tienda donde te venden todo tipo de accesorios que no son medicina, y ahí realmente está el negocio. También coincidió cuando la Junta de Andalucía hizo recortes en todo el territorio andaluz en temas de farmacia, ¿vale? Que fue un palo duro para ellos. Estamos hablando de que le tocaron el dinerito. Está claro, eso duele. Entonces, claro, cada vez se convirtió más en una tienda de accesorios, de cosmética y accesorios, podríamos decir un ultramarino, ¿no? No, no, vas a una farmacia y te quedas flipado, literalmente, con algunas de ellas de las cosas que tienen. Sí. Impresionante, no, no conocía esa faceta tuya. Sí, bueno, pues esas cositas que pasan, ¿no? Y volviendo al tema de joder, no me sale la palabra, ¿eh? Medicalización. Medicalización. Exacto. Em, me sorprende que consideremos el envejecimiento como una enfermedad. O sea, ¿qué pretendemos? ¿Vivir toda la vida? Vivir toda la vida. Sí, sí. Suelto estas frasecitas que suenan raras Sí, después. pero suenan bien, ¿eh? Tienen su O sea, puntito. vivir para siempre, quería decir. Sí. Eh, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué sentido tiene vivir si no va a tener fin esta etapa? No, no lo sé, no lo sé. Sí que es cierto que, a tenor de lo que dices, y salirnos un poquito del tema, hay determinadas empresas que están investigando sobre precisamente la inmortalidad. Sí. Pero bueno, eso sería irnos por otros derroteros. Pero sí, lo que pretendemos, en definitiva, no, no lo sé. Pero sí que somos muy culpables de la situación que estamos viviendo, no solamente en cuestiones médicas, sino en cualquier otro tipo de cuestión social. El proceso de medicalización es un proceso prolongado, no es una cosa que de repente hagamos, ¡pa! Venga, vamos a medicalizar esto. No, digamos que hay una parte de la sociedad que precisa de algunos aspectos precisan de una solución. Aspectos que en principio nadie le presta atención porque son aspectos pues normales e inherentes al desarrollo ontogenético como individuo, ¿vale? Bien, no pasa nada. Hay empresas que se dedican a buscar cuáles son estos procesos o cuáles son estas soluciones aparentes a estos hechos que no importan, ¿no? Y la consideran anormales. Ujú. ¿Quién consideras tú que es la parte que considera algo como anormal? ¿A quién te suena todo esto? Pues no sé, aquí el negocio está en la medicina, ¿no? En la industria farmacéutica, sin ir Exacto. más lejos, ¿no? Tratan todo tipo de problemas, aunque no tengan que ver con la enfermedad, y muchos de ellos se describen por el tema de utilizar un bisturí. Alegan muchas cuestiones de mentales, ¿no? Bueno, esta persona se siente mal, o esta persona está ansiosa porque el volumen de sus pechos no es el suficientemente adecuado según su criterio, Ujú. el glúteo de este señor, oye, pues no es lo suficientemente duro, o no es como el de Antonio Banderas o cualquier otro. Entonces son casos que se le empieza a dar
Importancia. Hay determinados sectores que no son capaces de dar solución a este tipo de supuestas anormalidades y esto lleva a la población a pensar de que qué pasa entonces si la medicina tradicional, entre comillas, es incapaz de suministrarnos una solución a estos aparentes problemas. ¿Quién los hace, no? Pues son precisamente los que iniciaron o tiraron esta piedra los que luego se aportan como ellos mismos como solución. En definitiva, es la industria farmacéutica, que te va a regalar un sinfín de fármacos, entiéndeme, te va a cobrar un sinfín de fármacos o de cirugías para precisamente normalizar todo aquello que ellos pretendían que fuera anormal. Entonces, este es un proceso súper básico, pero que es muy, 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 muy efectivo. Me suena a la forma de trabajar de las compañías tecnológicas. Es decir, primero te creo una necesidad. Buen símil. Y después te la cubro con el producto que ya tenía pensado, ¿no? Exacto. Hay de hecho auténticas promociones de enfermedades, porque se realizan campañas farmacéuticas para llamar la atención sobre trastornos o enfermedades frecuentemente inofensivas, ya te digo, con el objeto de incrementar la venta, en definitiva, de medicamentos. Y se hacen de diversas maneras, con los visitadores médicos que van a la farmacia a comerle la oreja al farmacéutico, con las campañas publicitarias que vemos en televisión. No voy a decir ninguna compañía que se dedique a la cirugía, porque tampoco pretendo enemistarme con nadie. También se generan determinados congresos para invitar a los médicos a aportar nuevos fármacos para soluciones que a lo mejor ya se conoce, pero es un nuevo fármaco que a lo mejor no aporta nada, pero bueno, está el nuevo fármaco ahí. Es decir, hay muchas maneras de medicalizar en enfermedades reales existentes y en las que no. Entonces es un proceso un poquito desquiciante, pero es sintomático del tipo de sociedad en la que vivimos, ¿de acuerdo? Dentro de las variables que intervienen en la medicalización hay varias. Hay participación social, te lo digo para que lo sepas, aunque luego ahondemos en ellas. Hay una participación social, es decir, donde nosotros estamos muy metidos en ella. Hay unos medios de comunicación, obviamente, porque sin los medios de comunicación no vamos a ningún sitio. Instituciones político-sanitarias, profesionales, obviamente, y ya como último, la gran estrella que es la industria farmacéutica. Déjame apuntar varias cosas que has dicho en referencia a lo del tema de la cirugía estética. Sí. Sí considero que hay casos en los que puede ser un problema de salud. Por ejemplo, cuando hablábamos del tema del pecho, consideramos que la gente tiende a aumentarse el pecho pues porque considera que no es suficiente el tamaño que naturalmente tiene. Pero sí sé que hay casos en los que es el contrario, que tiene tanta cantidad de pecho que es un problema que le puede derivar en problemas de espalda. Sí, obviamente. Y sé que hay operaciones pues para disminuírselo. Entonces queremos diferenciar ahí un poco las pautas porque entendemos que puede haber excepciones en este caso. Exactamente. De todas maneras, sí que es cierto lo que más rabia me ha dado de un proceso de medicalización es que no se hacen cuestiones preventivas, me explico. A tenor de lo que comentas, hay muchos problemas de espalda derivados de la postura, problemas posturales. Trabajas a lo mejor en una oficina sentado X horas al día multiplicado por meses y años y eso te genera un súper problema que a lo mejor haciendo natación y fortaleciendo los músculos que colindan con la columna vertebral se soluciona por sí mismo sin necesidad de hacer una cirugía. Sí, o tomarte un calmante para reducir el dolor. Efectivamente, ¿no? O sea, que cuidado porque a lo mejor debiéramos invertir más tiempo nosotros mismos en buscar determinadas soluciones y también se nos debieran asesorar mejor en ese sentido. También quiero comentar antes de que se me olvide, porque hace poco tiempo que lo vi, el programa de equipo de investigación de La Sexta, no sé si lo conoces. Lo conozco. Pues la otra noche, yo siempre me lo pongo para dormir porque me parece interesante, trataron un tema que es el negocio de la lucha contra la calvicie. Toma. Me sorprendió mucho porque es realmente un negocio, o sea, es brutal. Parece ser que por ser una persona calva o que está perdiendo el pelo tienes que tener un trauma. Uh-huh. Te lo echan en la cara con sus anuncios. Exacto. Y te dan soluciones, ¿vale? Te dicen que por el módico precio, pues, de 1.500 euros, 3.000 euros, puedes tener un pelazo. Lo que más me sorprendió es que la empresa
más famosa y conocida que comentaban en el programa está en Estambul. En Estambul. En Estambul hay un negocio de regenera cabelleras brutal. Y bueno, pues trataban las opiniones de diferentes pacientes que habían allí. Entonces, cuando tú contratas este servicio, te vas de viaje a Estambul, te meten en una suite que lo flipas allí en el hotel. La verdad Turismo quirúrgico, en este caso. efectivamente, tenía muy buena pinta, ¿no? Tienes a un español en este caso allí para traducirte, explicarte todo el proceso y demás, y te vuelves a España con tu pelazo. Impresionante. Claro, estamos hablando de que en Estambul el sueldo medio de una persona, pues no sé si comentaron que eran 400, 500 euros. Imagínate, si cada persona que vaya a ponerse pelo está pagando una media de 2.000, 2.500 euros, Increíble. el negocio que tienen allí montado. Tanto como que están buscando clientes fuera. No, pues, joder, si es que tenía un teléfono que era un teléfono de, no sé si era de Madrid, que te conectaba directamente con Estambul. Wow. Una persona en tu idioma te concertaba la cita, te explicaba todo el proceso y para adelante. Reservas tu vuelo. Y ya está, a Estambul, a ponerme pelo. Qué bueno, ¿eh? O sea, horripilantemente bueno. Sí, bueno, también hace tiempo estaba lo del tema de las cirugías, ¿no? Lo que pasa es que esto es creo que tenía peor pinta, ¿no? Lo de las operaciones de cirugía cosmética, que también se derivaron en muchos problemas de a lo mejor el tema de los senos, de aumento Sí, de pecho, sí, sí. que utilizaban material de mala calidad y después pues se Sí, sí, complicaba. sí, sí, sí. Mm, Creo que no tiene nada que ver el que vimos anteriormente con el tema de la cosmética con este de Crecepelo. O sea, esto parece un negocio bien montado, con personal preparado, pero claro, pues como el que utiliza mano de obra barata en Malasia o donde sea para hacer zapatillas de deporte o ropa, pues para operar a la gente. Me imagino la cola. Las colas que serán en el avión, ¿no? El equipo de waterpolo, ¿no? Una cantidad de cabezas allí calvas. Salía. Creo que si la gente que nos escucha entra en la página de La Sexta o la aplicación de A3 Media, puede localizar ese programa. Y el título era ese, el negocio de la lucha contra la alopecia o contra la calvicie. Es curioso y os animo también a que le echéis un vistacito. A mí lo que me llama la atención de todo esto es la culpa que tenemos de todo esto. Todo se mantiene porque nosotros deseemos que se mantenga. A ver, no sé cómo lo verás, ¿no? Yo creo que la responsabilidad social, igual que hablamos antes del suicidio, que tenemos una responsabilidad social para que eh, si no que no suceda, bueno, a lo mejor no podemos eliminarlo al 100%, pero que bajen los porcentajes sería lo deseable. La participación social en todo esto es también muy grande porque hay datos que arroja esta página que te comenté antes que son muy inquietantes. A ver, nosotros, los usuarios, las personas que tanto nos quejamos con determinadas cosas, tenemos un problema y es que hemos disminuido nuestros niveles de tolerancia. Me explico. La sociedad actual ha experimentado una reducción del nivel de tolerancia al dolor y al sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Que ya no aguantamos estar, por ejemplo, 4 días con un catarro. No queremos estar off. Queremos estar bien conectaditos, bien on, bien todo perfecto. No queremos perdernos la comida con la familia. Si hemos tenido la de empresa antes, pues nos tomamos nuestro antidiarreico si hace falta. Sí. Pero vamos a tomárnoslo ahí a tope, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ante esta situación en la que no aguantamos ni el dolor ni el sufrimiento, ¿cuál es la consecuencia? Que a menor tolerancia, mayor medicalización, porque la única manera de acotar o de interrumpir ese dolor y ese sufrimiento es mediante la farmacología. Otro problema que estamos teniendo, que va muy relacionado con el anterior, es la búsqueda de soluciones inmediatas. Es decir, vamos a ponernos en el día a día, como hablábamos antes, de lo que es un problema. Tú tienes unos síntomas, bueno, tienes un poco de tos, etcétera, y vas al médico de cabecera. ¿Qué es lo que ocurre? Que las enfermedades necesitan una serie de síntomas para ser catalogadas y posteriormente diagnosticadas y en base al diagnóstico tratarte, ¿no? Bueno, el problema es que a lo mejor llegamos a consulta con 2 síntomas que son tan genéricos que son compatibles con cualquier cuadro diagnóstico. Sí. Sin embargo, no queremos esperar que pase un día más para ver
a dónde nos lleva esto, sino que exigimos en cierto modo al profesional que tenemos delante, de atención primaria, médico de cabecera, pues que nos solucione la papeleta ya, que me envíe algo ya. ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente te envían cosas, efectivamente, pues mira, te tomas el ibuprofeno, te tomas el paracetamol, bla, 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 bla. 2 o 3 días más tarde tenemos que volver a visitar al médico porque ya han aparecido los síntomas reales que aún no había dado tiempo y luego tenemos que cambiar el tratamiento para terminar de abordar todo esto, ¿no? En definitiva, es esa impaciencia que nosotros mismos estamos poniendo, nos está llevando a tomar medicinas de manera absolutamente desproporcionada. No sé, me parece que nos hace dependiente en todos los sentidos, porque claro, ha disminuido nuestra capacidad de autocuidados. Ya no hacemos un reposo cuando debemos hacerlo, ni tan siquiera es que no somos conscientes de cómo hacerlo. Porque Sí, como ya estamos tan acostumbrados a me pasa tal, tomo tal, ni tan siquiera me voy a plantear la posibilidad de hacer un pequeño esfuerzo personal, de hacer un cambio de mi estilo de vida para no tener que derivar en todo este tipo de problemas, ¿no? A esto hay que sumarle otra problemática más, que es que se ha reducido la red de informantes de cuidado. Me explico. Antiguamente, por el tipo de familia que éramos, porque ya sabes que ya lo tratamos en el tema de la manada, se ha reducido el tipo del tamaño de las familias, hay de diversa índole. Entonces, ¿qué pasa? Ya no tenemos a lo mejor la abuela en casa que te dice, bueno, pues si quieres no toser, ábrete una cebolla, te la dejas por la noche al lado, ya verás cómo eso incentiva de que tosas menos, tómate el jarabito este preparado con ajo, etcétera. sí. Remedios naturales, bueno. Remedio natural, el remedio casero de toda la vida que funciona y que a veces nos sorprendemos si a día de hoy lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, toda esta mezcla de somos cada vez un poquito más inútiles porque lo deseamos en definitiva, ¿no? Tenemos menos red de informantes de cuidado porque las familias o las estructuras familiares han cambiado. Nuestras ganas de solucionarlo todo ya y tiene que ser ya y que no somos tolerantes ante nada hace que nosotros seamos el candidato perfecto para ser estafados comprando luego todo tipo de medicamentos en farmacias o lo que sea. A mí me gusta mucho, ya sabes, Quique, el pararme en la participación social de cualquiera de los problemas en los que vivimos. Sí. Porque es muy fácil decir que la culpa la tiene otro, para tu conciencia es cojonudo, y es muy difícil aceptar determinadas cosas. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy estúpido, ¿vale? Cuando de chico no te ha pasado alguna vez que te han preguntado, oye, ¿qué tal el examen? Y tú has dicho alegremente, pues lo he aprobado. O has dicho, pues me han suspendido, ¿no? Si lo aprobabas es, hey, es que estoy He yo sido aquí que yo. soy una bestia parda, estudiando. Si lo suspendía no es cuestión de que yo no he estudiado, es que el profesor o la profesora me tenía manía. Manía, ¿no? Entonces tenemos ese legado tan horrible que nos está haciendo polvo. No sé cómo verás tú nuestra responsabilidad en todo esto. Sí, yo creo que cada vez somos más perezosos y esperamos que la gente o la sociedad nos lo dé todo hecho. Lo que yo opino es que hemos dejado de escuchar nuestro cuerpo Totalmente, qué bonita es la frase. para que otra persona nos diga lo que nuestro cuerpo quiere, cosa que es imposible. Total. En el momento de que nos sentimos mal es porque realmente necesitamos algo. No podemos taparlo con una medicina que lo único que hace es ocultar esa necesidad. Exacto. Yo tenía un amigo, cuando la época de salir de fiesta y demás, que llevaba su kit. Llevaba el kit anti-resaca. Y eso era que se tomaba su vitamina B12 para que después no le diera la resaca, que si la cucharita de ibuprofeno para no sé qué, no sé cuánto. Y claro, él al día siguiente estaba perfecto, pero no sé yo de aquí a unos años cómo va a estar. Porque pienso que abusar de las medicinas, sobre todo automedicándote, no es nada bueno. Nada. De hecho, hay antibióticos de última generación Ujú. que se han tenido que investigar muy profundamente el desarrollo de los mismos porque la población está tan acostumbrada al antibiótico Sí, que ya no hace que no su te hace función, efecto. claro. Entonces, fíjate el nivel de absurdez en el que nos encontramos, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco he tenido que tomar antibiótico, como te expliqué. Sí. De hecho, bueno, ya cuento que el miércoles pasado íbamos a grabar, pero me puse malo, esperé a los síntomas reales y al tercer día, como dicen las Resucitó. escrituras, me puse muy malo, más malo que un perro y al final tuvieron que darme antibiótico, ¿no? Pero me hicieron un efecto inmediato porque no los tomo, ¿no? Pero es muy
muy triste eso que dices. Pues dentro de las variables, retomando un poco el tema de la medicalización, ya hemos hablado acerca de una, que es la participación social, la participación individual. Después tenemos a los grandes medios de comunicación que son necesarios para que todo esto siga su curso, ¿no? De hecho, perdón que te interrumpa, sí. se me viene a la cabeza un ejemplo súper claro y es el anuncio de esta marca que te frena el resfriado. ¡Ah, ostras! ¡Qué grande! Recuerdo ahora mismo dos, creo que es de la misma marca, ¿eh? ¡Qué grande! De cariño, qué malo estoy, con toda la mala cara cuando te levantas. Y él decide si curarse o no con el medicamento porque tiene que ir a ver a la suegra. Exacto, exacto. Y después el otro era que estaba súper malo también y el plan que tenía era ir a pescar con su colega. Total, que se tomaba su medicina y en cuestión de 10 minutos estaba ya pescando allí más bien que nada. Entonces, claro, viendo esos anuncios, ¿qué esperas que haga la sociedad? Pues si me encuentro mal, me tomo mis sobrecitos y sigo para adelante. O sea, me da igual. Absolutamente. Además, fíjate, está apelando a creencias fundadas, Sí. fundadas por terceros, me explico. A día de hoy, no hay nada en el mundo que cure el resfriado. No existe antibiótico, no existe antiinflamatorio, no existe nada que cure el resfriado. Es un proceso que tiene que pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si te tomas pastillas para no sentir los síntomas, da la sensación de que te has curado. No. Está enmascarando el proceso, que es distinto. Tus 4, 5, 6 días no te lo quita ni el tato. Lo que pasa es que la medicina nos sirve para, que no se noten tanto los síntomas y cuando, bueno, en definitiva puedes hacer tu vida cotidiana, pues parece que estar bien, cuando realmente no lo estás. Pero has puesto un ejemplo fantástico. Esa publicidad es precisamente el principal ramal que utilizan los medios de comunicación con ese poder mediático, ¿no? De decir, hey, mira, si te tomas esto te vas a pescar, o si te tomas esto te vas con tu suegra, sálvese quien pueda. Entonces va muy a tenor de eso. Después hay una promoción últimamente que da mucho miedo también y volvemos a saber qué consumir. No me acuerdo en qué parte del programa relacionado con suicidio lo estuvimos hablando, pero hay promoción de alimentos que supuestamente son saludables, ¿vale? Que está muy bien. Está muy bien el tema de saber qué consumir, pero últimamente se están etiquetando como saludables determinados alimentos que son saludables en esa porción muy concreta que te están diciendo, pero no te están contando o te lo cuentan escrito, cosa que tú nunca lees, toda la mierda que llevan por detrás. Claro. Si tú te vas a determinadas plataformas, y no quiero decir nombres de supermercados de cualquiera de nuestros barrios, ahora la moda es el sin gluten, que está muy bien, yo intento no tomar gluten, pero ya al leer uno sin gluten, dice, pues eso es mejor para esto mí. es sano, Claro. esto es sano. Lee la etiqueta. Lee la etiqueta aceite de palma, que también hace poco fue el boom, ¿no? Exacto. Y ahora se están viendo etiquetas de sin aceite de palma hecho, lo vi hace muy poquito. Pero ya te digo, si te pones a leer la etiqueta, por favor, vamos a leer lo que dicen porque los medios de comunicación están haciendo un daño y bajo el marco de la salud, que es lo más asquerosamente lamentable, se están produciendo otros daños colaterales impresionantes. Porque, vale, no tiene gluten, pero tiene unos niveles de azúcar que prepárate. Que, fíjate, el azúcar sí que sería un buen monográfico que hacer porque las guerras del azúcar es absolutamente brutal. Esto, de todas formas, es un ciclo que se va repitiendo. Acuérdate de la época del light. Todo light. Y al final el light engordaba más que el azúcar natural normal. O sea, me parecía... Y no sé cuánto tiempo hará, 10 años, no me acuerdo. Pero sí. Es impresionante. Hay muchas cosas metidas en ese ámbito, desde lo que fumamos, a lo que bebemos, a este tipo de cosas. Ahora que me dices lo de fumar, y también relacionado con el tema de las farmacéuticas y demás, el mismo programa que estuve viendo de equipo de investigación, hablaban de la nueva moda, ¿no? Del vapo, ¿no? No sé cómo se llama. Vapear, creo que es. Vapear, exacto. Estos cigarros electrónicos, ¿no? Y hay un punto que creo que no sabes y te va a sorprender. A ver. Y es que todo lo que son las patentes, ¿adivinas quién está muy interesado en comprarlas? Si hablamos de salud,
Industria, tiene que estar de por medio. Industria farmacéutica. Quilicua, quilicua. ¿Han visto negocios? Si te das cuenta, Wow, el tema de dejar de fumar es un qué miedo, negocio. tío. Es un negocio. Creo que hay pocas cosas más adictivas que el tabaco o la nicotina. Y claro, han visto que ahí se estaba llevando la pasta a otra persona que no eran ellos y están comprando las patentes para poder sacar tajada de ahí. Está claro, lo que pierdo por un lado, Claro, lo gano lo por gano por otro. otro. Ahora mismo, pues si vas a una farmacia, pues tienes tus pastillitas, tus sprays de nicotina para dejar de fumar. Pero claro, eso no te da el hecho de meterte humo en los pulmones. Y aquí el cigarrito electrónico, pues es la forma más parecida de fumar, menos tóxica, entre comillas, por lo menos que sepamos hasta ahora, que el tabaco. Fua, impresionante. Me has dejado hecho polvo, la verdad, no, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Pues sí, me chocó bastante y creo que viene como anillo al dedo para este tema, ¿eh? No, no, absolutamente, absolutamente. Te pones a analizar fríamente, bueno, y estos son datos, a nosotros se nos escapan 1800 datos, Sí, claro. pero si empezamos a mirar datos, a informarnos bien, es aterrador. Pero luego pasa lo que pasa, que el ser humano es muy peculiar, porque atiende solamente ante el miedo a corto plazo, Ajá. no el miedo a largo plazo, porque relativo a cualquier tipo de conducta adictiva que puede ser perjudicial para ti, bueno, pues, si no indica de que me vaya a morir ni hoy ni mañana, Sí, o el mes que viene, oye, tampoco no pasa nada. Son como estos programas que tú ves que narran historias terribles. Bueno, en el momento de apagar la tele, pues parece que el problema ha ha desaparecido. desaparecido, ¿no? O sea, otro apunte más y curioso acerca de nuestras conductas. Bueno, pues seguimos con la delimitación de responsabilidades. Tenemos vistas ya la responsabilidad propia Ujú. como consumidores de medicina. Tenemos también los medios de comunicación y pasamos a las instituciones políticos sanitarias. Be careful, my friend. Échate a temblar. Échate a temblar. Bueno, realmente lo podemos resumir en dos ejes bastante amplios, ¿no? Hay un papel preponderante en el que la atención hospitalaria, desde un punto de vista de administración general de un Estado, Sí. la atención hospitalaria es más importante que la atención primaria, ¿no? Es como el Estado siempre se va a mostrar paternalista. Es decir, yo estoy aquí para cubrir las necesidades de las personas que están bajo mi corona, por decirlo Sí. de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, el remedio último, que es la intervención, la atención hospitalaria, se le da mucha publicidad porque la tienes como muy accesible, ¿no? Cuidado que si te pasara esto, esto está solucionado en este sentido. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Que invariablemente nosotros como personas que estamos observando el bombardeo de estímulos que tenemos a nuestro alrededor, al final nosotros mismos entendemos que es más importante la atención hospitalaria frente a la primaria. Sí. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Que nosotros mismos somos lo que menos valor le damos al médico de familia. Ujú. Porque lo vemos simplemente como una cuestión administrativa que nos derive, a lo mejor, a un especialista, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos que conlleva esto? Porque, a ver, el médico de familia, hay que recordar una cosa, cuando una persona estudia medicina, si no han cambiado las cosas, mínimo 6 años, da igual que seas cardiólogo, psiquiatra o médico de familia sin más, Ujú. tienes que estar 6 años estudiando si todo va bien y apruebas. Luego vienen las especializaciones, que pueden Exacto. ser 2 años, 3 años, lo que sea. Sí, que eso es Vale. el MIR, ¿no? Efectivamente, ya te Vale. metes y te vas especializando en el área tan concreta que tú quieres ver, Exacto. ¿vale? Entonces, un médico de familia tendemos a ningunear la figura por lo que estamos comentando, pero es Ujú. un médico igual de bueno que el cirujano que está operando a corazón abierto. La diferencia es que el cirujano se ha especializado en un área muy Sí, concreta, claro, los ¿vale? conocimientos de la carrera son los mismos, pero no hay que olvidar que el médico de familia es el que está más acostumbrado al trato al público y el que ve Exacto, más sintomatología en su día a día. Es exacto. decir, es el que está más capacitado quizás para decirte, oye, pues según estos problemas que trae, porque si traes moco, tos y tal, puede deberse a esta enfermedad, porque no sé, es como el que repara todos los días un mismo coche. En cuanto escucha un ruido raro de motor, sabe dónde ir. Totalmente. Entonces, pues sí, es verdad que muchas veces en conversaciones, porque tengo amigos que han estudiado medicina, incluso familiares que son médicos,
En el ámbito general se le quita valor al médico de familia. Sí, sí, es como un administrativo que está ahí, como de Para puente. decirte dónde tienes que ir y darte el boleto para el Exacto. especialista. Y fíjate la tontería porque si atendemos a lo que dijimos al inicio de la medicalización, nosotros estamos exigiendo, sin conocer exactamente la sintomatología que tenemos Sí, al completo, que nos vea un especialista. A lo mejor, no, es que esto es un problema de... El urólogo me tiene que ver, ¿eh? Me tiene que ver el urólogo porque esto estamos hablando de mis genitales, me tiene que ver el urólogo y tal, y a lo mejor luego se traduce que era un problema de dermatología. sí. Y te lo cuento porque este hecho muy concreto lo he experimentado yo. Ujú. Entonces, si se obliga al médico, el médico se siente presionado. Porque claro, si un médico te trata como un médico, tú luego sales al mostrador y le pones un pedazo de hoja de reclamaciones brutal. Sí, estamos Porque este acostumbrados a médico lo no ha que ellos querido quieran. enviarme el ibuprofeno, perdone, y es Ujú. que yo me tengo que tomar un antiinflamatorio. ¿En base a qué? Claro. ¿A qué has tosido un poco? A tus años de A experiencia tus años de como... experiencia en medicina. Entonces, claro, el médico presionado por la situación en la que se debe, presionado a su vez porque el Estado tiene a sus médicos para que los médicos resuelvan de manera eficaz y rápida todo Ujú. eso lleva a un punto en el que, bueno, pues caes en esa vorágine y bueno, venga, pues eh, que te vea el urólogo, Sí. perfecto, ¿vale? Y empezamos a duplicar documentos. Sí, y Después, estamos también quitándole la posibilidad a una persona que realmente necesita ir al exacto, urólogo con urgencia, le estás quitando el tiempo al médico especializado. Claro. exacto, Ujú. aumentamos nuestras listas de espera y aumentamos muchísimas cosas, pero así nos va. Claro. ¿Crees que puede tener también parte de culpa en esto, en esta educación, mala educación que estamos teniendo las clínicas privadas? O sea, mi Puede, seguro médico privado, pues yo quiero ir al especialista y directamente pues voy al especialista porque quiero ir. O sea, no tengo a lo mejor un motivo especial. La seguridad social no funciona así. O sea, te tiene que ver un médico para ver si realmente te tiene que derivar a ese especialista o no. Pero por el simple hecho que comentaba antes, qué de que bonito, muy hay bonito. personas que realmente sí necesitan eso con urgencia. Sí, Y si multiplicamos por 1000 los que tenemos el antojo de ir al urólogo, por el ejemplo que has puesto antes, absolutamente. pues estamos quitándole pues 1000 por 10 minutos de consulta del especialista, pues todo ese tiempo una persona que realmente lo necesita. Sí, estoy de acuerdo. Me parece súper bonito y muy acertado lo que has dicho, porque fíjate, yo creo que la medicina privada, cuidado con lo que voy a decir, pero aplicándolo en un sentido estrictamente de medicalización, es el paroxismo de la medicalización. Da igual, porque tú vas a cobrar. Oye, Claro. mira, que yo quiero que me vea bueno, tú lo vas a pagar. ¿Vale? Tú tienes una serie de servicios concertados, pero cada vez que se salga de tal o te tenga que hacer una radiografía y tal, tú me tienes que pagar tantos seguros por esto Sí. porque viene todo tipificado. De hecho, acuérdate que esto creo que ya en la pública no se da tanto con el tema de las marcas blancas de medicamentos Sí. que se establecieron. Antes, hace unos años, pues iba el visitador médico al médico de familia y le pagaba su viajecito al Caribe, a él y a su mujer y a sus hijos, Total. porque recomendara su medicamento. Totalmente, Y vamos. eso funcionaba así. Creo que ahora mismo en el ámbito privado puede darse más que en el ámbito público. Entonces, no estoy criticando No, 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 para nada, para nada. el ámbito privado porque también creo que es una forma buena de llevar un seguimiento de salud a los pacientes, ¿no? Pero sí pienso, y lo digo claramente, que se puede dar ese caso. De hecho, sí. De hecho, creo que se tiene sobredimensionadas las posibilidades de la medicina privada porque muchos médicos privados, muchos de ellos trabajan también para la seguridad social Claro. y determinados aparatos, aparatología, que son extremadamente caros, se Ujú. encuentran en la seguridad social, no en la medicina privada. Y ahí hay un batiburrillo de pacientes que van y vienen, Sí. que, oye, es muy peculiar y todos conocemos casos en este sentido, Sí, claro. claro, y eso es lo malo, que todos conocemos casos. Exacto, no estamos hablando en un idioma extraño y nada similar, que lo más curioso, esto es como bueno, lo que está pasando a nivel político con robos e historias. Todos Sí. conocemos algo y además casos que son muy cercanos. Ujú. Entonces, a modo de resumen, ya hemos visto diversas variables: individuo, comunicación, instituciones político-sanitarias, y después vienen los profesionales como tal, Ujú. que son los médicos, y dentro de ellos como variable también van a fomentar determinadas medicalizaciones, porque ellos tienen la capacidad de poder determinar qué diagnóstico establecen y qué actuación terapéutica realizan.
Sí. ¿vale? Entonces, De esto estamos hablando, del grupo profesional ya de... sí, o sea, lo que es el profesional médico que tiene la capacidad de ver esas nuevas enfermedades Sí, y crear protocolos para solucionarlas. sí, digamos que el médico, en definitiva, tú un médico de cabecera y él decide qué diagnóstico te va a poner. Ujú. Entonces, como eje fundamental de la medicalización, porque muchos fármacos son recetados, ellos tienen una parte muy importante dentro del proceso de medicalización o no, como variable más. Sí, Entonces, depende del médico que te encuentres, habrá médicos que favorezcan más esta medicalización y habrá otros que no. claro. O otros que, presas ya de tanta carga de trabajo, eh, pues tienen que ceder. Por ejemplo, precisamente dentro de los profesionales, la sobrecarga de trabajo Sí, es uno de los ítems que fomentan que se llegue a la medicalización. Es decir, si tú te pones a mirar y un médico tiene una media de unos 4 minutos 20 segundos para sí, atender a un paciente, habrá momentos en que esa media la puedan cumplir y otras veces que va a ser absolutamente imposible. Entonces, si empiezas a las 9 de la mañana, a las 12 de la mañana, el tipo de cola que puedes llevar es impresionante porque, oye, es un tiempo bastante corto y una sobrecarga porque, bueno, dentro de nuestro equipo de gobierno y de sus grandes soluciones hay recortes, ¿qué vamos a decir de ese tema? Pero claro, te dejas llevar por la circunstancia, pues mira, este le envío un ibuprofeno, me lo quito de en medio, que y ya pasa el está. siguiente, a no ser que me venga algo especialmente grave, vamos a intentar compensar el día a día, pues porque si no, eres devorado por tu propio trabajo, perdón. Sí, Esta sobrecarga de trabajo, además, está el trabajo con incertidumbre, porque como dijimos antes, las enfermedades pasan por fases. Hay fases iniciales de la enfermedad con unos signos y síntomas muy concretos, pero hasta que no se desarrolla un poquito más, no vas a saber qué sí, diagnóstico en qué llegar. se deriva. Exacto, entonces Claro. si tienes 4 minutos 20 segundos, por ejemplo, que me estoy sacando esa cifra de la manga, pero sé que andan en torno a los 4 minutos, Sí, bueno, creo que las últimas veces que he cogido cita, pues no sé si era cada 10 minutos una cita o cada 5 minutos, no lo recuerdo bien. Pero sí que es cierto que normalmente intento coger la primera hora porque sé que a última hora va con retraso. está Y claro. esto se debe, vamos, extrapolándolo a otro tipo de trabajo. Si a ti te limitan un tiempo para un trabajo que no sabes cuánto tiempo te va a llevar, Sí, porque puede haber operaciones mecánicas que sí sabes que tarda 5 minutos en hacerlas, pero es que tú no sabes el paciente que te va a entrar por la puerta, no absolutamente. sabes las pruebas que le vas a tener que hacer o que a lo mejor el propio paciente no se sabe explicar lo suficientemente bien o claro para que tú llegues a entender qué es lo que tiene. Totalmente. Entonces, ahí, eso me parece un error. También, haciendo de abogado del diablo, entiendo que a lo mejor se ha abusado y un médico de cabecera que iba a cobrar lo mismo a final de mes, pues en vez de hacer sus 30 citas, no por poner un número, pues hacía 10. Entonces, pues bueno, entiendo que hay que poner algún tipo de control, pero cuando están jugando con la salud de las personas, a lo mejor habría que investigar un poquito más en cuál sería el método apropiado, ¿no? Sí, y yo, fíjate que no creo que la culpa la tengan los médicos en sí mismos, creo que el No, sistema claro, el sistema que se ha establecido. se ha establecido muy erróneo, porque a tenor de lo que decías tú antes, cada uno se explica cómo se explica, Ujú. esto viene a decir que hay una pérdida de la visión multifactorial de la enfermedad. Te comento. Eh, un médico es un médico y se basa en cuestiones meramente de la esfera biológica Sí, y los procesos de la esfera biológica, pero no somos solamente biología. sí, claro. Ya antes, precisamente en el tema del suicidio, tratábamos de cómo el componente psicológico Ujú. condiciona toda una serie de cortejos sintomáticos. De hecho, la Sí, ansiedad es el máximo exponente de todo esto, ¿no? Entonces, hay una serie de factores psicológicos y sociales implicados que se escapan, pero da igual, produce unos síntomas y yo los trato. sí, Eso es medicalizar también, en definitiva, porque estás proporcionando un tratamiento que no está terminando de raíz con el problema, porque claro, yo te puedo quitar los síntomas, pero estos sí. síntomas dentro de una semana, 10 días o 30 Sí, van a volver a o aparecer, en el momento que porque dejes de tomar la medicina. efectivamente, esto es como si te vas a cortar hierbabuena, le pegas un buen tajo que luego vuelve a salir, pero con Sí. más fuerza, ¿no? Ujú. Entonces, es un problema más que viene derivado de los profesionales, precisamente porque están centrados en la esfera biologicista, ¿no? Ya para terminar, un aspecto que es la parcelación de la atención,
que ellos ofrecen, que vino más o menos explicado cuando hablábamos de la parte de las instituciones político-sanitarias. Sí. Es decir, que al final intervienen tantos médicos especialistas, porque si tienes 4 minutos y pico, ¿vale? Me estás diciendo que te envíe al dermatólogo, no te aguanto más, te envío al dermatólogo, etcétera, pues es como que la pescadilla que se muerde la cola, perdón, y va fomentando todos estos procesos que comentábamos antes. Entonces, ahora viene el punto más glorioso, Quique, porque hemos analizado instituciones, profesionales, medios de comunicación, perdón, e individuos, nosotros como individuos, y nos queda la gran musa de todo esto, que es la industria farmacéutica. A vos de pronto, ¿qué dirías tú acerca de la industria farmacéutica? Hombre, la industria farmacéutica, la que vende el producto, la que más gana. O sea, no hay Absolutamente. más. Al fin y al cabo es la que pone esas soluciones que en principio pueden ayudarte y la que se lleva su dinerito. Para seguir investigando, entiendo, pero también para vivir bien. Muy buen apunte, porque la investigación habitualmente es una investigación sesgada. Es decir, gran parte o un gran porcentaje de las investigaciones médicas que se realizan en la actualidad vienen financiadas en parte o en su totalidad por la industria farmacéutica. Sí. Luego, si yo soy el promotor de un estudio muy concreto, yo tengo todos los datos, yo decido qué datos contar de mi estudio. Por lo tanto, a lo mejor no te estoy contando el 100% de ello, pero sí te comento aquellos aspectos que son relevantes para mí y que van a motivar en ti en buscar una solución médica. Entonces, claro, te cuentan una realidad muy sesgada, que es la realidad que a ellos les conviene, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas. A esto se le suma que nosotros procedemos o tenemos una cultura hospitalaria donde lo que dice el médico va a misa, la medicina es la que tiene la gran respuesta para todas las cosas y no necesariamente es así. Entonces se mezcla el hambre con las ganas de comer o como quieras llamarlo y en definitiva son ellos los que tienen la sartén por el mango. Sí. Porque claro, yo te cuento esto y omito esto otro y esa omisión es importante. Ahora que comentabas esto, me ha venido a la cabeza con respecto al programa que vi de equipo de investigación del tema de la alopecia. Sí que hay un producto que se trata a nivel médico en España y es un producto que te devuelve el pelo, más o menos, pero que tiene algo malo. Y eso malo es que te causa impotencia, Wow. apatía sexual, apatía general de por vivir. Salía un chico comentándolo y dijo que, claro, evidentemente no te compensa. Está claro. Voy a tener pelo, pero no voy a tener ganas de vivir. Y comentaba que en el momento que dejó, es que no me acuerdo del nombre del producto, a ver si lo busco ahora. En el momento que dejó de tomarlo, pues volvió a ser una persona normal. Entonces, claro, sí, te estoy dando una solución, pero te estoy causando otros problemas por otro lado que pueden ser incluso más graves de lo que tenías anteriormente. Exacto. Farmacéuticas. Total, toda ventaja lleva consigo una rémora. Quien toma mucho antiinflamatorio, pues el hígado le va petando y cosas por el estilo. Punto importante, señores, que parece que somos dos personas aquí que venimos a descubrir el mundo, que estamos metiendo cera y no es el caso, estamos simplemente arrojando datos. Hay intervenciones quirúrgicas que son necesarias, hay muchas cosas que son muy obvias y que caen por su propio peso, pero que nos gusta llamar la atención sobre aquellas cosas que pasan un poquito desapercibidas para atenderlas. Ya por último, acerca de la industria farmacéutica, hablar de la promoción de enfermedades, que bueno, que esto ya venía amparado por los medios de comunicación como hablábamos antes, y en definitiva, lo más aterrador de todo esto es crear enfermedades, y cuando digo crear enfermedades es crearlas como tal para un consumo. La mí la que me viene siempre a la cabeza es el síndrome de hiperactividad en el niño. Ujú. De hecho, los psiquiatras y psicólogos tienen mucha culpa de todo eso. Cuando, por ejemplo, en DSM-4, si no recuerdo mal, que es la Biblia de los diagnósticos mentales, en su momento se hablaba de esta hiperactividad. A ver qué niño no es hiperactivo, ¿no? Hombre, Yo pienso en el mío y en las ojeras que tú puedes estar viendo desde la otra parte de la mesa. Y hay cosas que son normales, pero que queremos controlarlas de alguna manera. Nos inventamos algo y a partir de aquí, si tú tienes alguien con un problema de demasiada actividad, digámoslo así, bueno, vamos a dar derivados
PACEOS o vamos a dar aquellos medicamentos que sean depresores del sistema nervioso central. ¿Ves cómo el niño se tranquiliza? Obviamente. Claro. Obviamente que se tiene tranquiliza, ¿no? Entonces, ya te digo, hay cosas que hay que tener cuidado. La disfunción sexual en la sexualidad es otra de las, como apuntabas tú antes, otro de los grandes pilares donde se agarran en este sentido. Básicamente, esto es lo que tenía pensado a grandes rasgos de hablar de industria farmacéutica e invito a todas las personas que quieran leer los documentos así originales muy interesantes de la Sociedad Castellano-Manchega de Familia y Comunitaria. Pues he encontrado el nombre del producto. No os voy a dejar con la curiosidad. Finasteride. Finasteride. Propecia. Por lo visto es un tratamiento que se utilizaba contra la alopecia bastante conocido. Vaya. Vale. Así que bueno, si lo estáis tomando, pues un viajecito a Estambul. Efectivamente. Quien quiera solucionar ese problema y poca cosa más. Quique, Dani, yo creo que hemos traído quizás 2 temas. A ver, hemos de reconocer que alguno más teníamos en la chistera, sí, pero sí. Incluso nosotros, a lo mejor, como decíamos al inicio, podemos tener cosas pensadas, pero no sabemos el desarrollo de la misma ni el juego que nosotros mismos le vamos a dar. Y creo que se nos ha ido quizás un poco la almendra, cosa que está bastante bien, pero a lo mejor es el momento de invitar a los demás a que si quieren dar su punto de vista sobre cualquiera de los temas tocados, que ha sido suicidio, medicalización, o incluso si alguien quiere seguir opinando acerca del primer programa, lo puede hacer libremente mediante Facebook, Twitter y similar. En la propia plataforma iVoox puedes dejar tu opinión, pero lo suyo sería encontrar esa plataforma donde todos puedan ver las opiniones de todos y así llegar a un consenso. Yo creo que en este aspecto Facebook quizás sería una buena... Sí, me gusta. Esas son de las pocas cosas buenas que le veo a Facebook en cuestiones de compartir información. Insisto, siempre que se comparta de una manera absolutamente elegante. No queremos buscar ni rivalidades ni historias raras. Pero poquita cosa más. Recordar, es que se me pasaba, si no se hubiera acordado Quique, que habla de x@gmail.com. Oh my god, suena súper bien. Cualquier tipo de duda, inquietud. Creo que lo has dicho otra vez mal, Dani. ¿Sí? ¿Es hable con X o habla? Es habla con X. Habla con X, ¿no? Has dicho. Bueno, da igual. Habla con x@gmail.com. Lo suyo es que veréis esto colgado en alguna plataforma que será más fiable de lo que yo diga acerca de nuestro propio programa. Así que muchas gracias, Quique. Muchas gracias a todos y por favor seguid enviando esos correitos, comentando, porque nos interesa mucho la opinión de los demás. Volver a repetir que somos 2 locos hablando de temas que creemos interesantes y nos veremos en el próximo programa. No sé si será dentro de un par de semanitas o de una, a ver qué tal se da. Lo bueno es que lo mejor es no saberlo. Suscribiros a iVoox y en el momento que lancemos el programa lo vais a tener ahí en una notificación. Bueno, el conocimiento que no se comparte es un conocimiento que se pierde, así que chicos, chicas, hasta la próxima. Muchas gracias.